TNF-alfa, ¿no? Son las proinflamatorias. Pero así como hay proinflamatorias, tenemos citoquinas reguladoras, que podríamos decirles también antiinflamatorias. Estas citoquinas reguladoras son dos las más importantes. Está interleucina 10 y está el factor de crecimiento transformador, ¿verdad? ¿Cómo se traduce? Beta, TGF-beta. ¿Sí? Son las dos principales. Estas dos, esta en mucosa trabaja mucho, porque es parte de la regulación de la homeostasis a ese nivel y es parte también del cambio de clase hacia un plasmocito productor de IgA. Entonces tiene una gran función. Muy bien. Antes de pasar a vacunas, que es un repaso hasta cierto punto, he cortado unos diapos. Algunas las pasaré un poco rápido, porque se supone que esto ya lo hemos ido leyendo. Sigo autoaprendizaje. De mucosas, para que... A ver, ¿qué es lo que hemos comentado hasta ahora en esos 3/4 de hora? Hemos adicionado un comentario a la inmunidad pasiva. Hemos recalcado que no solamente hay transferencia de anticuerpos vía calostro, sino que el calostro también tiene componentes, otros componentes moleculares o humorales, digamos. Ustedes me dijeron las citoquinas, sí, las citoquinas, las proinflamatorias están presentes también. Y justo Alejandra comentaba algo interesante, ¿no? Es cierto que estas citoquinas también son secretadas por los linfocitos que están en el propio calostro. Entonces es algo importante. No solamente hay anticuerpos que hemos visto, ustedes han leído y todo, sino que también hay citoquinas. Y lo otro que era relevante de mencionar era que además de moléculas o de componentes humorales, tenemos componentes celulares. Hay muchas células, incluso hay células pues somáticas también, aunque se utilizan para el conteo en el caso de mastitis, que hay un paper sobre mastitis esta semana, uno de los grupos. Pero hay células que estarían sirviendo como una especie, gracias a la semi-halogenicidad de estas células maternas como el neonato, estas células sirven como estimulantes para activar el sistema inmune neonatal, que es virgen, ¿no? En todo sentido, ¿no? Recién comienza a activarse. Bien, eso es lo más resaltante de este primer comentario, que era para redondear el tema de inmunidad pasiva. En el tema de inmunidad de mucosas, que es una clase corta, hemos resaltado lo más importante. Uno, los sitios. Que tenemos sitios inductores y sitios efectores. Que los sitios efectores vendrían a ser las vellosidades intestinales, ¿no? Que su función principal es absorber nutrientes. Pero también, a ese nivel, ¿qué ocurre? ¿Por qué se llama sitio efector? Porque a ese nivel va a ocurrir justamente la secreción de IgA. A nivel de los sitios efectores, de las vellosidades, ocurre la secreción de IgA. A ese nivel ocurre una gran producción de mucos. A ese nivel se secretan péptidos antimicrobianos. A ese nivel encontramos infiltración de linfocitos, los linfocitos intraepiteliales. Por eso es efector, porque hay una serie de mecanismos efectores que existen ahí. Mientras que los sitios inductores, su función no es tanto destruir, ellos lo que quieren es capturar el antígeno. Y es por eso que a ese nivel encontramos células especializadas, como las células M. A ese nivel, la absorción de nutrientes no es la prioridad, sino la captación de antígeno. A ese nivel, por eso mismo, la secreción de mucus es reducida, para favorecer el contacto con el antígeno. ¿Por qué? Porque a ese nivel hay una gran concentración de células presentadoras asociadas o subyacentes a un folículo linfóide. ¿Sí? Entonces, eso es el sitio
inductor. Ahora, habíamos dicho que normalmente en mucosas no pasa nada, porque tenemos a las mucinas, a los IgA, a las defensinas que impiden el contacto estrecho con la flora o con los patógenos. Y que eso de todas maneras no impide un contacto, pero que es un contacto pacífico, sin lesión, sin infección, sin daño. Lo cual deriva en una respuesta reguladora. Los linfocitos T reguladores secretan las citoquinas reguladoras y todo es armonía a ese nivel. Pero cuando aparece un patógeno o hay una ruptura del equilibrio intestinal, entonces hay un contacto masivo con los antígenos microbianos y además de esto tenemos daño, ¿no? Hay daño, hay lesión, hay DAMs, hay citoquinas proinflamatorias y los linfocitos locales ya no se van a diferenciar en un T regulador, sino en un T efector. Y uno de los T efectores importantes a ese nivel es el T helper, ¿qué número? 17. ¿Qué citoquina secreta? Interleucina 17. ¿Y qué células está muy relacionada a los T helper 17? Los neutrófilos, ¿no? Entonces los neutrófilos aparecen y comienza la respuesta inmunitaria a ese nivel. Entonces eso es lo más importante de mucosas. Sitio inductor, sitio efector, cuáles son los componentes, ¿no? La IgA, las mucinas, las defensinas, linfocitos epiteliales, células M, ¿no? Y un poco cómo son los mecanismos reguladores y de ataque. Muy bien. Entonces, como les había dicho, vamos a hacer un repaso nomás, porque supuestamente teníamos 2 sesiones donde hemos cubierto eso. Iban a ser 3, pero la cancelamos. Entonces, ustedes ya todo el mundo ha leído, ¿no? Algo sobre vacunas o solamente al menos lo que les correspondió son de temática. Al menos, ¿no? Si continuaban con el taller tenían que completarlo, pero bueno, dejó de lado. Pero, y después hubo el diálogo, ¿no? El diálogo donde más o menos compartieron los conocimientos de cada uno. Entonces acá me voy a enfocar en lo más relevante. Y con los papers nos están sirviendo también para ir afianzando. No sé si van captando los mensajes de los papers. ¿Sí? Cada paper tiene un mensaje por ahí. Y los últimos ya son de inmunidad pasiva, neonatal y de vacunas, ¿no? Básicamente, los últimos papers. Bien, entonces de vacunas y vacunaciones, ustedes ya saben cuál es el origen de la vacuna, ¿no? ¿Todos recuerdan? ¿Sí? Entonces no vamos a andar en esos detalles. Acá también simplemente una tabla que ya también ustedes ya saben que es inmunidad pasiva, ya en los papers los han visto, en la clase de la pasada la hemos visto, y en el AEP también parcialmente, la mayoría calculo que ya lo vio. Pero acá hay una tabla bastante elemental, sencilla y clásica en el curso, ¿no? El cual nos sirve para diferenciar la inmunización que nos conduce a un tipo de inmunidad, ¿no? Tenemos una tabla de 2×2, ¿no? Con 2 variables, digamos, en el cual tenemos que una inmunización puede ser pasiva o activa, pero también una inmunización puede ser natural o artificial. ¿Cuándo decimos que una inmunización es activa? ¿Cuándo decimos que una inmunización es activa? Cuando hay contacto con el patógeno, ¿algo más? Digamos que vamos a suponer que en todos estos casos el objetivo, la meta es anticuerpos circulantes. Tenemos que llegar a esta meta. La meta o el resultado que buscamos es la presencia de anticuerpos específicos, obviamente, circulantes. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿qué es una inmunización activa? Cuando hay una respuesta inmunitaria. ¿Ya? Un poquito más, algo más. Cuando el mismo produce los anticuerpos. Ahí está, podríamos decir, juntamos los dos. Cuando el individuo, las 3 cosas que han dicho, tiene un contacto con el patógeno, hay una respuesta inmunitaria frente al patógeno, y producto de esta,
lo que dice Ángela, se producen anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esa es la inmunización activa. El mismo individuo captura el antígeno, lo procesa, lo presenta en el té, todo lo que ustedes han visto en el curso, el mismo individuo lo va a hacer, va a participar activamente para llegar a la meta, que es anticuerpos específicos circulares. En cambio, cuando es pasiva, ¿el individuo hace algo? Nada, lo recibe nomás. El sistema inmunitario del individuo no hace nada, simplemente ya recibe las moléculas formadas. ¿Queda claro eso? Por eso es pasivo, no hace nada. Bien, y por otro lado, natural artificial, que es axiomático. Creo que no es necesario explicar natural artificial. Entonces, en una tabla de 2×2 que tenemos, vamos a ir por lo natural. ¿Cuándo tenemos una inmunización activa natural? Cuando el animal se enferma. Un perrito le da parvo y sobrevive, ¿quedará inmunizado? Claro. No es una vacuna, se ha enfermado, hasta se le ha costado el perro sufrir y todo, pero el producto final está inmunizado. Es una inmunización activa natural. ¿Sí? Ahora, nace el ternero, consume el calostro, nace el cachorrito, hay una transferencia transplacentaria, o innovo, ¿no? Un pollito, ¿no? Entonces, en todos estos casos, todos los animales mamíferos, aves que nacen van a tener una transferencia pasiva natural, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Es algo que es una falla. Entonces, eso es lo natural. Ahora, no necesariamente tenemos que llegar a una enfermedad para llegar a un estado de inmunización, ojo. Puede ser una infección también, ¿no? Las mujeres, cuando a veces entran en contacto antes de la gestación con toxoplasma, ¿se lo convierten o no? Claro que van a se lo convertir. En ese grupo creo que salió Talía, ¿no? Con presencia de anticuerpos contra toxoplasma, no me acuerdo, creo que sí. Entonces, no se enfermaba probablemente, nunca se enfermó, pero entró en contacto, produjo anticuerpos, y esos anticuerpos la van a inmunizar ante un contacto posterior en una etapa crítica, ¿no? Entonces, no siempre llegamos a la enfermedad, porque no es la misma infección que la enfermedad. La enfermedad ya se manifiesta por los signos clínicos, los síntomas, ¿no? Ahora, en lo artificial que tenemos, ya lo artificial es lo que el hombre, ¿no?, manipula, hace. Entonces, en vez de enfermar al animal, ¿qué se ha creado? Las vacunas, ¿no? ¿Qué es la vacuna? Es una forma regulada, digamos, de una infección. Vamos a introducir un agente atenuado, una partícula microbiana, ¿no? Todo regulado para que genere inmunidad sin enfermedad. ¿Sí? Hay una inmunidad, se genera inmunidad sin enfermedad. Y lo otro, que está Bering, que ustedes ya conocen, la seroterapia, ¿no? Bering ya hace más de un siglo, se le considera el padre de la seroterapia, y es la transferencia de anticuerpos, ¿no?, vía intravenosa, peritoneal, ¿no?, y varias formas. Muy bien, aquí tenemos las dos respuestas, la pasiva y la activa. La gran ventaja de la pasiva, ¿cuál es? Rápido. ¿Sí? La pasiva actúa rápido. Un animal, bueno, eso más en humanos. Bueno, en animales tenemos que hay suelos contra distemper, contra parvo comercial, por ejemplo. Esto es la seroterapia. En humanos tenemos las clásicas contra el tétano o contra venenos de araña y serpientes, ¿no? Necesitamos una respuesta rápida, no podemos esperar pues, que la capte el antígeno, lo procese, no, necesitamos anticuerpos ya. Entonces, la inmunidad pasiva tiene esa gran ventaja de que inmediatamente está lista para actuar. Transferimos ya las moléculas formadas, pero desaparecen también rápido, desaparecen. Y si volvemos a administrar inmunidad pasiva, ¿mejorará esta o no? ¿O será la misma respuesta? ¿Qué creen? La misma, no voy a ir mejorando. O sea, si a un animalito le ponemos una y otra vez antisueros, la respuesta va a ser básicamente la misma. Y es más, podríamos generar una enfermedad, una reacción anafiláctica, la enfermedad del suero. ¿Sí? Por proponerle constantemente el suero, podríamos llevar a un cuadro patológico.
Chao.